cómo se desarrolla en R, el modelo logístico. Veamos cómo es ese desarrollo. Aquí se trata de un caso de estudio en cuanto a una matrícula de unos estudiantes, en donde, como ustedes conocen o saben, en el modelo logístico, la variable respuesta o supervisada es una variable categórica. En el caso de estudio que se está presentando, 0 es el estudiante que no se o no realiza la matrícula y 1 sí tiene la matrícula. Ustedes observan, por ejemplo, en esta presentación en formato R, cómo se establece esa variable supervisada o variable respuesta. Es claro que 0, los 0 que ustedes ven, implica que ese estudiante no tiene matrícula y los 1 que tiene matrícula. Ahora, ese es en el contexto de que ustedes no tengan una base de datos en Excel. Recuérdese que si tiene una base de datos en Excel, que es la tarea, es direccionar el programa R a ese archivo. Y el programa R, obviamente, su algoritmo encontrará cuál es la variable supervisada, ¿no? Y aquí, aparte de la variable supervisada, que es la matrícula, si posee o no la matrícula, aparece otra variable, que es la variable independiente o explicativa, que es la asignatura de matemáticas. Y se coloca los porcentajes o los puntajes obtenidos en esa asignatura. Es claro también que este es un modelo muy simple, porque hay una variable supervisada, una variable respuesta, y una variable independiente. Es un modelo logístico simple. Ustedes van a desarrollar un modelo logístico múltiple, donde hay más de una variable explicativa, pero el tratamiento es el mismo. El siguiente paso, una vez seleccionado, obviamente, la variable supervisada o variable respuesta y la variable explicativa, es crear un frame, o sea, una base de datos entre esas dos variables, la matrícula y, en este caso, que es la variable supervisada, y matemática, que es la asignatura como variable explicativa. Ese sería el siguiente paso en R. Aquí hay una representación de las observaciones, una representación gráfica mediante Bossplot para establecer si hay una relación entre las variables. Es claro, entre la variable que se refiere a la variable supervisada, que es la matrícula, y la variable explicativa, que es la asignatura de matemáticas. Aquí se están presentando las dos variables, tanto la variable supervisada como la explicativa. El boxplot está mostrando que hay una independencia entre esas dos variables, que es lo que se pretende, ¿no? Que exista una independencia entre las variables. Ahora, cuando ustedes desarrollan ya no con una variable explicativa, sino con más de una variable explicativa, uno espera también que no existe una fuerte relación entre las variables. Porque si existe una fuerte relación, caemos en el inconveniente de la multicolonialidad. O sea, que una variable está explicando a la otra, una variable explicativa está explicando a la otra. Entonces, muchos autores recomiendan
o algunos autores recomiendan que esa relación, si existe, que sea una relación muy baja. Una relación, algunos ubican un valor por debajo de 0.6 en cuanto a la correlación entre las relaciones, pero eso es muy subjetivo, ¿no? Y también es importante saber que ese tipo de relaciones, cuando se trata de producción, cuando los ingenieros, nosotros trabajamos en producción, y sobre todo cuando hay producción de reacciones químicas, es claro que debe existir unas relaciones entre las variables. Es por ello que este modelo logístico se debe ajustar al contexto que se esté trabajando. Y repito, si son variables que se refiere a un proceso productivo, donde es claro que hay relaciones entre las variables, es inconveniente eliminar una variable porque obviamente esta variable es fundamental dentro de la respuesta. Pero cosa distinta cuando se trabaja, por ejemplo, en variables socioeconómicas o cuando se trata de estudios sociológicos, algunas veces es necesario eliminar variables que tengan una alta relación entre ellas para no caer en la multicolorialidad, en el sentido de que esas variables sociológicas son algunas veces muy extensas, o sea, existen muchas variables. Entonces, es claro que para poder tener un análisis mucho más detallado es tratar de minimizar ese número de variables. Cuando se estructura el modelo, este es el algoritmo en R para, obviamente, presentar el diagrama Box-Plot y cómo se presentan los puntos de cada una de las variables. Repito, este es el modelo logístico más simple, ¿no? Una variable supervisada y una variable explicativa. Una vez presentada la gráfica Box-Plot, donde, repito, observan si existe una relación entre ellas o no. El siguiente es estructurar el modelo logístico. He aquí el algoritmo que ustedes deben presentar para aplicar el modelo. Miren que aquí el R está llamando el modelo, que en donde está la variable explicativa y la variable supervisada. Se trata de una salida binomial, ya es claro por qué, porque hay dos categorías en la variable respuesta, ¿no? El estudiante tiene matrícula o no posee matrícula. En el caso que nos concierne de este ejercicio, el modelo evaluado en este caso tiene una pendiente o un intersecto que arroja el valor de 9.7939. Esta intersección, más tarde vamos a observar que es conocido como la razón de Ops. Y repito, más tarde explicamos cuál es el sentido de esa razón de Ops. Pero a partir de este algoritmo se crea el modelo. Posteriormente observaremos cómo es la estructura del modelo. En este caso, arrojó una razón de Ops muy pequeña, y eso lo vamos a comprender posteriormente, la importancia de esa razón de Ops. Pero por el momento sabemos que es una relación de Ops muy pequeña. Para adelantarles algo, ¿no?, acerca de la relación de Ops, es una razón entre el éxito y el fracaso del evento. O sea, se matricula el estudiante o no se matricula. Es una relación entre esos dos eventos, el éxito y el fracaso. Entonces, si esa razón es muy baja, como este caso, obviamente me está indicando que hay una preponderancia mejor para el fracaso que para el éxito. Si esa razón es 1, o sea, los dos eventos ocurren de igual manera.
con igual proporción. Entonces, esa es una más o menos la explicación en forma sencilla de lo que es la razón de Ops. Pero para llegar a esta razón de Ops, obviamente, hay que estructurar el modelo que vimos en las clases pasadas, ¿no? Cuando les presenté la razón de Ops en el modelo logístico, ¿no? Cuando llegamos al modelo logístico, aquí, un modelo logístico múltiple, ¿no? Donde hay más de una variable supervisada. Esta es la razón de Ops que habíamos desarrollado, repito, en eh, la clase anterior. Pero como lo estamos desarrollando en R, vamos a proseguir. Bueno, como les decía, con respecto a la razón de Ops. Entonces, la idea es, en este caso de estudio, de acuerdo al modelo, el logaritmo de Ops que se obtuvo, recuerden que este valor de 9.79 lo arroja la salida en R, ¿no? Cuando ustedes desarrollan el algoritmo. Les decía que el algoritmo de Ops, de que un estudiante tenga matrícula, está positivamente relacionado con la puntuación obtenida en matemáticas. O sea, hay una relación fuerte entre la variable supervisada, que en este caso una de las categorías de la variable supervisada que es que tenga matrícula, que en este caso es la categoría que asumimos en la variable supervisada como 1, con respecto a la puntuación obtenida en matemática. El coeficiente de regresión obtenido es 0.15. ¿Eso qué implica? Que por cada unidad que se incrementa, la variable de matemáticas también lo hace, ¿no? Porque es una coeficiente de regresión positivo, ¿no? Entonces se espera que el logaritmo de Oz de la variable matrícula se incremente en promedio 0.15. Como yo le decía, hay una relación, obviamente no muy fuerte, para hacer la salvedad, entre la variable supervisada y la variable explicativa, porque es 0.15 fuerte. Recuerden que algunos autores lo toman como referencia 0.8. Pero es claro que por cada unidad que se incrementa la variable matemática, que es la variable explicativa, se incrementa en cuanto a la matrícula, hay un incremento de 0.15 unidades. Recuerde que se trata de la categoría de matriculado. O sea, hay una relación entre eso. O sea, a medida que el estudiante aumenta el puntaje matemático, es claro que es un estudiante que está matriculado o tiene una matrícula. Aquí, cuando se trata de matrícula o no, para contextualizarlo en el ejercicio, se refiere a lo que llaman matrícula de honor. O sea, son matrículas que obviamente se dan al final eh, de lo que se considera como nivel de bachillerato. Vamos en el contexto del ejercicio que se está evaluando, ¿no? Es decir, es como si fuese una beca que se estimula al estudiante por en este caso, por el puntaje de matemáticas. Recuérdese que aquí solamente hay una variable explicativa. Obviamente es claro que para una beca se necesita no solamente una asignatura, sino todas las asignaturas. Pero en aras del ejercicio es conveniente que ustedes obviamente den una explicación mucho más detallada cuando se tiene muchas más variables explicativas. Bueno, este punto 15, cuando se aplica la inversa del logaritmo, que genera un valor de 1.169,
¿Eso qué implica? Este valor, sacando la inversa de ese logaritmo. Por cada unidad que se incrementa la variable matemática, la OS de obtener matrícula se incrementa en promedio en 1.16 unidades. Prácticamente es la misma justificación que vimos con el punto 15. Desde el punto de vista con respecto al coeficiente de regresión, lo podemos desarrollar con respecto a lo que se establece en la razón de Ops. Es claro también que este último valor no se puede confundir con la probabilidad de matrícula, que se incremente en 1.169%. O sea, son dos conceptos totalmente diferentes. Bueno, esta es una explicación del por qué se presentó los resultados anteriores entre la regresión logística y la regresión lineal. Obsérvese. A diferencia de la regresión lineal, en los beta 1, recuerde que en la regresión lineal beta 1 es lo que se conoce como intersección, que es la pendiente, se corresponde con el cambio promedio de la variable dependiente. Recuerde que beta es un cambio, ¿no? Que es un cambio promedio con respecto a la variable dependiente. La variable dependiente, que es la variable respuesta, debido al incremento en una unidad del predictor o variable explicativa independiente. En la regresión logística, que es la diferencia con respecto a la lineal, beta 1 indica el cambio en el logaritmo, miren la diferencia, de ops, debido al incremento de una unidad de la variable independiente. Entonces, esa es la gran diferencia entre una y otra. Porque recuerden que regresión lineal, su nombre lo está indicando, es un modelo lineal, una relación lineal entre las variables. Aquí no, aquí se trata de un cambio logarítmico, debido, repito, a la variable explicativa o independiente. Ahora bien, en R, la estimación de los coeficientes se da mediante, y recuerden que en estadística es indispensable, no tener un valor puntual del coeficiente. Es, es importante que se realice una estimación de ese coeficiente mediante un intervalo de confianza. Entonces, en R, mediante el algoritmo Confin, se puede obtener ese intervalo de confianza. Recuerda que el intervalo de confianza es un rango de valores, ¿no? Un límite inferior y un límite superior de ese intervalo. Más adelante les presentaré cuál es la ventaja de tener un intervalo de confianza, ¿no? Cuando se presente una estimación de los coeficientes. Bueno, una vez obtenido el modelo logístico, y recuerden evaluado los ops de ese modelo, es necesario convertir de nuevo en medidas de probabilidad, aplicando esa función logística. ¿A qué se refiere? A que ustedes pueden hacer una predicción, dado una persona, en este caso un estudiante, ¿no? Que vengan con un puntaje de matemática establecido, ustedes pueden predecir si ese estudiante va a recibir una matrícula o no. O sea, una matrícula honorífica o becado, o no lo va a recibir. Esa es la ventaja, obviamente, de tener un modelo predictivo y un modelo
Cuando hablo de un modelo predictivo me refiero a un modelo que sea consistente con la información que se esté trabajando. Y esa consistencia implica, obviamente, que se realicen ciertas pruebas de qué tanto el modelo explica esa variable respuesta y qué porcentaje de efectividad tiene ese modelo. Eso lo, obviamente en R se va a establecer en el algoritmo de predicción. Aquí se presenta el algoritmo de la base de datos que se tiene en la parte inicial. Recuerde que se colocó la base de datos o se presentó la base de datos no direccionado a un archivo, simplemente se colocaron los datos en forma explícita en el script de R. Aquí se da el logaritmo, perdón, la salida gráfica del modelo de regresión logística. Obsérvese cómo es la gráfica. Vamos a aplicar ahora. Veamos, no presente la gráfica, pero obviamente en R, ahora que lo hagamos en R, aquí se aparece una gráfica, ¿no? El modelo logístico entre la variable explicada, que es la matemática o explicativa, y la variable supervisada, que es la matrícula. Y aquí se da una curva que me indica el modelo establecido en este modelo logístico. Este es el algoritmo en R cuando incluye el intervalo de confianza que les había mencionado hace un momento de los coeficientes. Este es todo el algoritmo que obviamente se los voy a facilitar, ¿no? El algoritmo les voy a facilitar. Si no estoy mal, creo yo que los subí, pero de todos modos yo reviso para que ustedes observen cómo se presenta el algoritmo en R. Como les decía, una vez obtenido el modelo logístico, hay que realizar las pruebas, ¿no? Las pruebas de validación, la calidad del modelo. Este es el algoritmo que nos permite realizar esa prueba. ¿Qué tanta efectividad o qué tanta eficiencia tiene el modelo? Aquí se da, obviamente, con el p-valor. Ustedes establecen si el modelo es significativo. Recuerden que ese p-valor por debajo de 0.05 implica que el modelo es significativo. Hay otras pruebas, por ejemplo, el cálculo del R cuadrado, que esta es la formulación de R cuadrado. El R cuadrado nos permite interpretar qué tanto explica el modelo la información suministrada, ¿no? Entonces, este R cuadrado nos da esa explicación. Ahora que corramos R, se van o van a observar el cálculo de este coeficiente de determinación. Hay otras opciones, por ejemplo, utilizar el test de Hosmer-Lemaitre. Este también nos está indicando en la parte de predicción del modelo si realmente el modelo se ajusta, repito, a la información suministrada. Es importante también que ustedes conozcan otros algoritmos. Por ejemplo, la librería BCD es una librería que se utiliza para determinar la capacidad de clasificación del modelo. El ejercicio generó una capacidad de clasificación de 81%.
que es una capacidad muy buena, ¿no? Recuerden que por encima del 80% en la clasificación del modelo, es más, algunos autores, para el caso del modelo logístico, por encima del 70-75% ya consideran que es un modelo bueno, ¿no? Un modelo bueno. Esta predicción, obviamente, eh, se ajusta a una medida de probabilidad. El modelo genera una medida de probabilidad. En el caso de que si la probabilidad que genera está por encima de 0.5, o sea, se acerca al valor 1, perdón, se acerca entre 0.5 y 1, por encima de esta medida de probabilidad, entonces el modelo recuerden que la variable supervisada es una variable categórica, ¿no? De 0 y 1. Entonces, ¿cómo él asigna un nuevo estudiante a 1 que se refiere a matrícula con honor y a 0 con matrícula que no se establece esa categoría? Entonces, si el modelo arroja de que el nuevo estudiante que tú incluyes en el modelo una probabilidad por encima de 0.5, él inmediatamente la clasifica como 1, como la variable éxito, ¿no? O como la categoría éxito mejor, en este caso. Pero si es superior o inferior a 0.5, él lo asigna a un nivel menor, que en este caso sería 0, que sería que no se matricula con honor. Esto también depende, obviamente, a qué ustedes le llaman éxito, ¿no? Porque puede ser que el éxito son los estudiantes que no se matriculan con honor o con beca. Y es el caso que ustedes desean. Entonces eso depende, obviamente, en el momento de que ustedes asignen ese valor de 0 y 1 a la variable supervisada. Aquí está el modelo arrojado por R. Aquí está el intercepto, que fue el primer valor que yo les indiqué cuando se inició aquí está, intercepto. Y aquí está el beta 1, obviamente con respecto a las notas de matemáticas. Este es el modelo. ¿Eso qué significa? Para hacer una predicción, por ejemplo, que llega un estudiante con una nota de matemática, ustedes lo ubican aquí en el modelo, cuál es el valor de esa nota, y esto genera una medida de probabilidad. Por encima de 0.5, por superior a 0.5, lo clasifican como 1, o sea, un estudiante que va a tener una beca en su matrícula, y por debajo de 0.5 no tendrá esa beca. Ese es a grosso modo lo que hace R en su algoritmo. Veamos ahora eh, R, cómo lo realiza. Veamos si es este. Sí, es este. Observen, ahí están las librerías que se necesitan. Aquí están los datos, pero ustedes, yo les voy a dar una base de datos, ustedes no van a realizar estos pasos. Ustedes van a tomar directamente, van a ir a tomar la información directamente del directorio, tal y como hicimos en las primeras bases de datos. Y obviamente
construyen el frame. Veamos. Vamos a compilar cada una de las líneas. Comenzamos con obtener las librerías, ¿no? Recuerden que es necesario tener internet. Aquí está la librería. La primera librería para poder utilizar el modelo logístico. Esta librería es TID que verse. Y la otra librería tiene como siglas en mayúscula ISLR. Obviamente esas son librerías para el modelo logístico. Aquí me genera un error en la librería, pero espero yo que la primera librería nos permita realizar el modelo. Vamos a tomar los datos de matrícula. Revisaré posteriormente por qué hay el error. Posiblemente la versión de R. Aquí se está tomando la información de la variable supervisada, ¿no? La matrícula. Tomando toda la información. ¿Listo? Ya se tomó la información. Ahora la información arrojada por la variable explicativa, que en regresión lineal recuerda que se llama variable independiente, que es el matemática. Ya se tienen todo. Vamos ahora a construir un frame, o sea, una base de datos, que es la parte que ustedes van a omitir, esta parte, porque ustedes lo van a tomar ya de una base de datos de Excel, ¿no? O sea, que directamente ustedes van a tomar el archivo datos. Aquí se está construyendo el archivo datos. Aquí se construyó el archivo datos. Ya esto lo omiten ustedes, esta primera parte, porque ustedes lo van a, repito, obtener inmediatamente del Excel. Aquí le está diciendo que la cabeza de datos obviamente es matrícula y matemáticas. Ya tenemos las dos variables. Empezamos ahora a lo del modelo. Primero la gráfica. Este es un algoritmo del modelo para obtener el modelo logístico. Y la tabla que ustedes ya observan, ¿no? Aquí se refiere a la cantidad de datos que se tiene, cuántos por una categoría y cuántos por la otra categoría. Por ejemplo, los no matriculados por beca, 151, los matriculados por beca, 49. Vamos a seguir. Aquí está, aquí sí ya se está utilizando, obviamente, el algoritmo del modelo logístico, ¿no? Está trayendo la información de datos, obviamente la variable explicativa, matrícula, que es X, la variable independiente supervisada, que es matemática, y se está construyendo el box plot que habíamos presentado gráficamente. Aquí está, como ustedes observan, el box plot. Aquí está, matemáticas y matrícula, o sea, está relacionando las dos variables. Si existe una relación entre ellas, que uno espera que la relación no sea fuerte porque estamos considerando que son independientes. Ahora, vamos a seguir con el siguiente paso, que es generar el modelo. Y donde dice modelo, generamos el modelo. Ya está generado el modelo y vamos a que nos dé la salida. Aquí está. En la parte izquierda de la pantalla, ustedes observan algunas estadísticas simples, como cuál es el mínimo valor, el rango intercuartil, el cuartil inferior, la mediana, el cuartil superior, el máximo, y las estimaciones de intersecto. Aquí está el intersecto, que es menos 9.79, que lo habíamos observado, y la pendiente del beta 1, el coeficiente beta 1.15. Aquí está el error arrojado por el intercepto, el error arrojado por el coeficiente beta 1. Aquí nos está indicando el valor P. Recuérdense que el valor P
por debajo de 0.005, los dos valores P están por debajo de 0.05, implica que estos coeficientes son significativos para el modelo. Ambos deben aparecer en el modelo. Ya ustedes con esta información ya tienen estructurado el modelo. Vamos al intervalo de confianza, como les decía yo hace un momentico. Este es el intervalo de confianza para el intersecto de menos 2.93 a menos 7.093 y de la pendiente el beta 1.10 a 0.21. Intervalo de confianza, ¿no? Recuerden que es 0.15, que es más o menos el valor que está en el central de este intervalo. No puedo decir central porque se trata de un modelo exponencial. Ya se tiene el modelo. Aquí se realiza, este es en el caso de intervalo de confianza, ¿no? Ahora aparece un algoritmo sin intervalos de confianza. Vamos a desarrollar este algoritmo. También se las voy a facilitar. Aquí está el algoritmo que le estoy facilitando, construye lentamente el modelo. Voy a empezar a presentar la construcción que se realizará en la parte derecha. Aquí está. Este es el comportamiento del modelo. Y aquí está, por último, la predicción del modelo. ¿Qué tanto predice con los límites inferior y superior de esa predicción? Este es el algoritmo sin intervalo de confianza. Aquí ya hay un error. Voy a establecer el error. Y aquí está al final los resultados de la predicción, ¿no? ¿Qué tan significativos son? Y es muy significativo. Observen el valor P, valor muy por debajo de 0.05. Aquí está lo que habíamos desarrollado en la última parte. Voy a irme a la última parte. Esta parte. La capacidad de clasificar el modelo. Y les da la capacidad de clasificar. Es decir, ¿qué se está en esta tabla de contingencia que se está diciendo? Que se conoce como matriz de confusión. Por ejemplo, E clasifica correctamente 140, o sea, no matriculados con beca, y la predicción dice no matriculados con beca 140, correctamente. Pero dentro de la observación, no matriculados con beca, no matriculados con beca, él toma 11 y lo clasifica con matriculados con beca. De esos que no son matriculados con beca. O sea, los clasifica mal, 11 de ellos. Pero los clasifica correctamente 140, o sea, que es un valor bastante importante. Ahora, en cuanto a la otra categoría, que ese es el problema del modelo, ¿no? Pues todo modelo no es perfecto. Dice, de los observados, clasificó correctamente, incorrectamente, matriculados con beca, categoría 1, incorrectamente los clasificó, 27 de ellos los clasificó como no matriculados y correctamente los clasificó 22 de ellos. O sea, hubo más individuos clasificados correctamente que correctamente. Pero estos modelos es una compensación, ¿no? Una compensación en el sentido de que clasificó correctamente 140 no matriculados con beca. Entonces, esa clasificación como tal, obsérvese los valores 140, 11, 27 y 22,
es lo que ustedes observan aquí. Lo que clasifica correctamente, 140 y 22, sobre el total que se tiene, ¿no? Por lo tanto, hay un 81% de clasificación. Eso se da en la matriz de confusión, que es el final del algoritmo que se está presentando. Hay una forma gráfica también de establecer esa clasificación. La voy a copilar. Lo importante aquí en este último logaritmo es la matriz de confusión, ¿no? Y este sería la gráfica. La gráfica que se presenta en esa clasificación. Miren, lo verde es una buena clasificación. Y aquí también. Y lo rojo, una mala clasificación. Y repito, ese es el algoritmo final que ustedes observan en la pantalla. También tengo, ustedes observen, aquí les voy a facilitar también una manera en R, de obtener un modelo logístico, ¿no? De otra forma. Esto también se da mucho en minería de datos. Aquí lo único que ustedes tienen que cambiar es esta parte. Ustedes van a bajar el directorio, ¿no? Dentro de su PC o dentro de su tablet. Van a bajar el dataset. Y el algoritmo, ¿por qué se lo estoy presentando de esta manera? De esta otra forma. Se observa que el ejercicio que yo les dije inicialmente fue tomado de una praxis en la web. No establece una de las o uno de los procedimientos sustanciales dentro de minería de datos. ¿Cuál es el procedimiento sustancial dentro de minería de datos de todo lo que he dicho? Es, por ejemplo, qué información voy a tomar como entrenamiento y qué información voy a tomar como test o validación. Recuérdense lo que yo les había informado cuando dimos minería de datos, que uno cuando estructura un modelo, que ya se está en el campo supervisado, una parte de la base de datos es de entrenamiento del modelo. Es decir, con esa base de datos de entrenamiento, uno ajusta el modelo, estructura los coeficientes de ese modelo y si quiere validar el modelo, toma la otra parte de esa base de datos. Y obviamente estructura la matriz de confusión, o sea, qué tanto clasificó correctamente esa base de datos que nos sirve como test o validación. Entonces, este algoritmo que le estoy presentando, sí tiene ese procedimiento. Le voy a dar una base de datos. Aquí, en esta base de datos, para ello es importante el estrato de la persona, el estado civil de esa persona, o el estado, pero no es el estado civil es la última variable. El estado que se trata de una base de datos concerniente a problemas mentales, ya sea por drogadicción o ya sea por alcoholismo. Ustedes se van a dar cuenta ahora en la base de datos que les voy a dejar como tarea. Y aquí este algoritmo les va obviamente a definir una base de datos de entrenamiento y posteriormente va a tomar una base de datos para validar el modelo. Aquí, por ejemplo, aquí hace la partición de los datos, como yo les había comentado hace un momentico. Hace una partición de los datos para establecer cuáles son los datos que van a tomar como entrenamiento y cuáles son los datos que se van a tomar como validación del modelo. Estos son los datos de entrenamiento.
Aquí es la estructura ya, y obviamente estos serían los datos para la validación. Aquí sería la estructura del modelo logístico, la regresión logística. Aquí están los algoritmos para la regresión logística. Y repito, esta es otra forma que se estructura en minería de datos para realizar el modelo logístico. Vean que al final se hace la estructura de la tabla de confusión para definir eh, qué tan efectivo fue la predicción del modelo. ¿Alguna pregunta, por favor, acerca del modelo logístico en R? ¿Preguntas? Profe, yo le iba a preguntar que si influye la versión de R que uno está usando, entonces para saber qué versión está usando usted, de pronto los scripts fallan o algo. No, no, yo estoy utilizando, ya les digo, concretamente, creo que es la última, porque yo lo bajé hace un mes o 2 meses. Me parece que es la última, pero de todos modos voy a entregarle la versión. Un momentico, por favor. Versión 4.0. Ok, muchas gracias. Ya que con esta versión salió las figuras, ¿no? Que es lo importante también. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, entonces, el próximo lunes vamos, esto se va a entregar el día, ¿no? En los mismos grupos, si alguien quiere modificar el grupo, el lunes en las horas de la noche, pero ese día, ese lunes, si hay alguna pregunta, o sea, vamos a tomar el tiempo de 6:30 hasta que corresponda. Si hay una pregunta acerca del proceso de la base de datos, yo voy a tomar una base de datos, no voy a tomar toda la base de datos, les voy a enseñar, aquí está la base de datos. Este no es toda la base de datos, porque la base de datos, vamos a ver si me deja el computador. La base de datos es mucho más extensa, no es no sé. Bueno, la base de datos es mucho más extensa, ¿no? Esta es la base de datos, pero repito, no tomé todas las variables. Miren que en, en el ordenamiento que realicé en el filtro, no tomé todo porque la base de datos se refiere a personas con algún inconveniente en abuso de drogas, no tomé, y alcohol. No tomé todo lo concerniente al diagnóstico porque sería muy grande. Estamos hablando de 1000 y algo individuos, entonces no quiero que ustedes tengan tanta información con el propósito de que se pueda realizar el lunes y entregar el taller el lunes. Porque si yo les coloco toda la base de datos, obviamente se imposibilita hacer una entrega de una semana. Entonces, observen que le estoy mostrando todos los trastornos que no tomé. Simplemente tomé el alcohol y algunas sustancias psicoactivas de estos individuos. Estos son datos reales, ¿vieron? Datos reales. Creo yo que de la costa atlántica, si no estoy mal. Entonces, la idea es que ustedes construyan un modelo logístico. Ahora, ¿cuál es la variable supervisada? Obviamente alguien puede decir, hombre, yo quiero dividir eh, los que tienen problemas de alcohol y los que tienen problemas de droga. Puede ustedes hacer esa división.
Aquí está el régimen contributivo, el hospital, si hubo, perdón, una atención, la atención, si fue ambulatorio o no fue, hospitalario, eso es otra variable. Aquí está qué tipo de régimen, que si es régimen contributivo o no. El sexo, la EPS, la edad. Ustedes pueden categorizar la edad, por ejemplo, decir, hombre, de tal edad a tal edad, vamos a llamarle jóvenes, o, ¿sí? Eso depende de lo que ustedes consideren para moderar el modelo o dejarlo como una variable continua, ¿no? Entonces, esa es la información que se tiene de la base de datos. La base de datos que les voy a presentar es esta. Al final es esta, ¿no? Si hay alguna pregunta, ya les subo inmediatamente tanto las plantillas como tanto de las plantillas en R como la plantilla final, que también se la voy a colocar como texto. Y obviamente la base de datos. Entonces, si hay alguna otra pregunta, por favor. Profesor, no me quedó muy claro lo de la variable supervisada, o sea, cómo tomarla. No, en el caso de, como yo les decía, mira la base de datos. La base de datos, aquí está, recuerda que yo les dije que yo tomé y simplifiqué la base de datos. Aquí hay, este es la base, la variable supervisada, la que estoy señalando, donde dice descripción del diagnóstico. O sea, este ya es diagnóstico, es problemas por alcohol o problemas por drogas. ¿Sí me explico? Esas son las dos categorías, por alcohol o por droga. Entonces, esas son las dos categorías que vamos a evaluar. O sea, en ese caso le puedo poner al alcohol 0 y a las drogas 1, Es algo así. correcto, es correcto. De esa manera se va a trabajar. Entonces, vamos a, yo no te puedo decir si el modelo logístico va a salir bien, puede que salga mal, pero la idea es que ustedes den una explicación basado en la EPS, basado en el sexo, basado en la edad, puede que exista, y basado en el régimen que tiene, y basado en el tipo de atención, sí, se puede predecir si ese individuo que viene con esa información de esas variables explicativas tiene problemas de alcohol o tiene problemas de droga. ¿Sí? Claro esa parte, por favor. Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias y inmediatamente les subo todo lo que concierne a la base de datos y las plantillas. Muchas gracias. Gracias, bro. Bueno, cuídense mucho.